Saludo a todos y a todas, ¿cómo les va? Es otra vez una nueva oportunidad para encontrarnos, para ver caras de gente amiga, de gente de mercado. Eh, Saludo a la mesa en particular de género de CNB, a la gente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Veo otros amigos, a Daniel Otero. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Eh, Digo, esta es una agenda, en este caso, de la presentación de la encuesta, resultado de la encuesta, pero como siempre decimos, es un punto más de esa agenda, de esa construcción de esta agenda que implica revertir una situación muy de base, muy estructural, que no se puede resolver en el corto plazo y que no se puede dejar de empujar esta agenda, porque esa es la palabra, empujar, para que logremos niveles de igualdad en los directorios de las empresas, de las emisoras, de los lugares de responsabilidad, y que tenemos que seguir pensando otras alternativas, complementar esta encuesta, mejorar la encuesta, lo que viene haciendo el equipo de CNB, para tener mejores resultados y que incluso podamos, como se hizo en el logro que fue la misión de ProMujer, pensar en términos de que esta representación equilibrada o paritaria en las emisoras tenga algún premio, algún incentivo mayor, incluso en términos de tasa, en términos de financiamiento, de que el ecosistema del mercado de capitales premie y distinga a, a las emisoras en particular o a los agentes que tienen políticas respecto a este tema mucho más activas que otros. Que no sea solamente compartir, como siempre hacemos, un resultado que nos deja algún sabor eh, del vaso medio vacío. Así que sin más, Mónica, te cedo el trono y les mando un saludo. Aprovecho para mandar un saludo grande. Que anden bien. Gracias, Sebastián. Bueno, buenos días a todos y a todas. No mucho más que agregar a lo que planteó Sebastián para pasar a los datos, ¿no? A ver, creo que desde 2020, cuando asumió este directorio, lo primero que se hizo fue, porque había realmente y hay una vocación de gobierno de impulsar esta agenda, formar una mesa de género que tiene como representantes a distintas mujeres muy valientes, muy trabajadoras, que insisten con esto a pesar a veces de ciertos, a ver, como desánimo que puede generar, ¿no? La falta de respuesta que podemos llegar a tener con un trabajo tan incentivo como hemos hecho. En esa mesa de 2020 nos propusimos trabajar sobre el tema de inclusión financiera en general y de inclusión financiera con perspectiva de género en particular, y achicar estas brechas de género en el mercado de capitales, y la verdad que todas las acciones que nos propusimos las pudimos lograr con mucho éxito. Digo, el acuerdo que firmamos a fines del 2020 con el Ministerio, que nos dio un paraguas muy importante para poder aprender juntos cómo hacer estas cosas relacionadas con perspectiva de género. Eso dio pie a una guía para la igualdad, dio pie a la firma para un protocolo, dio pie para poder pensarnos al interior de CNB como organismo, las cosas que teníamos que mejorar, para generar un montón de cursos que tenían que ver con nuestros regulados para poder, digamos, convocarlos a que también piensen estas cuestiones con esa guía que habíamos preparado. Actividades con el Banco Central de capacitación, que es un éxito, un curso de inclusión financiera con el Banco Central que tiene miles de empleados y empleadas del sector público que pasan por ese curso desde que lo implementamos. Incluso, como dijo Sebastián, llegamos a lo que creímos que era lo más difícil, que era que conseguir traccionar el dinero de los fondos comunes de inversión, de los inversores institucionales, hacia, digamos, unidades microproductivas de mujeres de sectores muy vulnerables. Y lo conseguimos modificando normas, lo conseguimos trabajando con toda la cadena de valor del mercado de capitales, y conseguimos que esta última emisión de ProMujer por 200 millones de pesos llegara a más de 1.700 mujeres en situación muy vulnerable. Les cuento y les anticipo que ProMujer va por una nueva emisión de 500 millones de pesos, y Sumatoria, que hizo 3 emisiones
una de las cuales fue completamente de género y la otra fue un 80% destinada a préstamos y préstamos a mujeres. Va por una emisión que va a ser de 250 millones, cuando hace un año y medio atrás la primera emisión fue por 30 y cruzando los dedos de que sea comprada. Eso que nos parecía tan difícil lo conseguimos, y no estamos pudiendo conseguir que nuestros regulados, que son más de 2000, contesten una encuesta sobre género. Ya eso es un dato en sí mismo. Nosotros hicimos nuestra autocrítica y la vamos a seguir haciendo, y estamos abiertos a recibir, digamos, todas las sugerencias del caso. Sé que tuvimos una primera encuesta que era como muy ambiciosa, que preguntaba muchas cosas, y entonces para la segunda edición decidimos simplificar esa encuesta, pedir muchos menos datos, como para poder, bueno, llegar a tener algún tipo de información. Y la verdad es que, no quiero adelantarme con los números, pero la cantidad de encuestas que hemos recibido son muy poquitas. Quiero agradecer a los 4 mercados regulados por CNB, porque los 4 mercados han respondido desde el comienzo, y la verdad que también nos han acompañado en las distintas presentaciones que hicimos para ver los avances que ellos están haciendo como mercados, en cuestiones de todo lo que tiene que ver con mejorar la situación laboral de las mujeres en el mercado de capitales, pero la verdad que luego todo el resto del universo, que son las emisoras, que son las calificadoras, que son otros actores que participan y que son parte, todos, bueno, los agentes, perdón, los agentes, los ALICs, bueno, la verdad que no hemos tenido una respuesta demasiado amplia, y ahora, perdón, lo van a ver con los números. Solamente compartir con ustedes esta especie como de reflexión, preocupación, ¿no? ¿Cómo nos cuesta poder hacer un examen al interior de las empresas quizás más importantes del país? Nuestra otra crítica es, bueno, ¿estaremos llegando bien? ¿Estaremos dando con la persona? O sea, cuando mandamos el mail y decimos, bueno, estamos mandando este mail, que les cuento, lo mandamos a través de la Gerencia de Gobierno Corporativo, porque bueno, tiene mucho vínculo con lo mandamos a través de emisoras, lo mandamos a través a los ALICs, los mandamos a través de nuestra gerencia de agentes y mercados. Digo, tratamos como lo mandamos desde relaciones institucionales. Entonces digo, la verdad que hacemos un esfuerzo enorme para ver a dónde tenemos que llegar, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, que alguien se sensibilice con esta necesidad de producir información para tener datos. No hay prácticamente información sobre la situación de mujeres, no solamente en el mercado de capitales, en prácticamente nada del país, digo, ¿no? El otro día me encontraba con un texto, porque bueno, estoy trabajando en los temas de lo que pasa también con las mujeres, porque les cuento, yo soy muy transparente, todos acá me conocen, Sebastián ya está curado de espanto, acabo de cumplir ayer 60 años, y por supuesto que uno de los temas que no se tratan es la mujer en esa etapa, o sea, ¿qué nos pasa a las mujeres cuando llegamos a una etapa donde parece que, bueno, ¿no? Es como que medio como que nos tenemos que correr, sabemos que tenemos que darle lugar a las nuevas generaciones, pero la verdad que de menopausia no se habla. Si una mujer tiene un calor en una reunión, se tiene que, digamos, como, no sé, avergonzar y ver cómo hace para ir al baño, si está en una situación difícil, no hablamos, nos da vergüenza, es un tabú. Me encontré con un texto en el Congreso que me gratificó, porque impulsado por Mercedes de Alessandro, una luchadora en todo esto, y otras, por supuesto, feministas, llegó el tema de la sangre al Congreso, y entonces se habló sobre menstruación, el costo de menstruar, y se dijo, por ejemplo, que en Argentina no hay un dato de edad promedio de la menarca, ni tampoco, digamos, de la menopausia. Digo, estas cosas que necesitan ser nombradas para que nos animemos a hablar. ¿Qué pasa? No hay información. No hay información y no hay tampoco estadísticas. Bueno, no estamos siendo muy exitosos con el tema de la estadística. En lo único de la mesa, que sabemos que es una agenda como paralela, que sabemos que tenemos un montón de tensiones coyunturales que tenemos que atender, pero creemos en que, como dijo Sebastián, estos temas son para empujarlos. Son temas que necesitamos insistir, aunque sean pocos los que los impulsan, los tenemos que impulsar. Y eso es lo que seguimos haciendo desde CNB, y esto es el agradecimiento a la mesa de género de CNB,
y también al Ministerio, que nos acompaña con todo el conocimiento de los especialistas que están en el Ministerio desde el momento cero. Así que bueno, nada, solamente eso es como una reflexión, es como una descarga también, porque atrás de estos datos que van a presentar las profesionales hay mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, muchísima insistencia, y por eso digo que es un poco como bueno, ¿no? Como que hay que levantarse y decir, no importa, el año que viene vamos a insistir de vuelta y vamos a ver cómo mejoramos para llegar mejor. ¿Por qué? Bueno, porque son muy poquitos los datos. De vuelta el agradecimiento a los mercados, que todos han contestado, todos nos acompañan en ver cómo mejoran esta situación, y yo creo que ellos también, como mercado, hacia todos sus ALICs, son un ejemplo como CNB quiere, no sé si ejemplo es la palabra, pero como como una inspiración de poder contagiar y poder hacer mejores prácticas, mejores políticas de inclusión. Bueno, la veo a Patricia también ahí, la veo a Carolina, Rosana, qué bueno, todas mujeres, bueno, de eso, que saben lo que es impulsar cosas que cuestan. Así que bueno, gracias a todas y a todos, gracias Daniel también, por estar ahí del otro lado, y bueno, y ahora vamos a ver los números, y esperemos que el año que viene sean números más representativos. Un abrazo fuerte. Por ahí me tengo que ir porque tengo al presidente acá que me va a llevar a la reunión de directorio, pero me quedo un ratito. Bueno, Adriana, no sé si vos querías decir unas palabras. Sí, hola, buenos días a todas y a todos. Solo retomando un poco lo que traía Mónica, voy a hacer hincapié en una cosa de la que me parece muy importante de la generación de datos y estadísticas, que es lo que vamos a ver específicamente hoy. Me parece importante que, más allá de hacer una revisión interna de las instituciones, tener datos lo que nos permite es hacer esto que venía contando Mónica también, ¿no? Como generar acciones específicas para modificar la situación que identificamos con los datos, por ejemplo, de mercado de capitales, de participación de mujeres. Bueno, al interior de las instituciones nos pasa lo mismo, conocerlas nos permite que desde el Estado, desde el Ministerio de Mujeres, en articulación con CNB, podamos armar programas de acompañamiento, acciones, digamos, que nos ajustemos a las necesidades de las instituciones para acompañarlas en este camino y para también reconocer a aquellas que ya vienen haciendo, porque sabemos que hay muchas que ya vienen trabajando y tomando medidas en pos de la igualdad. Entonces, en principio reconocerlas y después ajustar de la mejor manera posible nuestras acciones para acompañarlas en este camino, que sea realmente productivo, que estos datos que nos brindan para que podamos hacer un trabajo conjunto. Algo de eso vamos a contar hoy, después de los datos, cuáles son las herramientas que tenemos desde el Ministerio, que fuimos construyendo en este tiempo gracias a que las organizaciones y las instituciones trabajaron con nosotros en elaborar datos, mirar un poco hacia adentro, ver en qué estado estamos. Así que bueno, simplemente eso me parece que es muy importante también en ese sentido tener datos. Seguimos. Bueno, muchas gracias Sebastián, Mónica y Adriana. Muchas gracias también a todas las personas que se tomaron el tiempo para acompañarnos hoy. Bueno, y ahí está compartiendo el PPT, Tefi. Todavía no se ve la presentación. Pero bueno, la presentación de los resultados de la encuesta va a tener cuatro partes. Primero, una parte de presentarles más o menos cuáles son los objetivos que perseguimos. Luego, contarles un poco sobre la encuesta, la estructura y la metodología. A continuación, Steffi y Nicolás les van a presentar los resultados de la encuesta y después vamos a hacer unas breves conclusiones y bueno, también les vamos a pedir a ustedes que están del otro lado que nos manden sus comentarios. Bueno, siguiente, Filmina, por favor, y la siguiente. Bueno, como objetivos de la presentación, un poco también lo que decía Mónica, es presentar estos resultados de la segunda encuesta voluntaria de entidades reguladas de la CNB sobre igualdad de género, diversidad y violencia en el mercado de capitales.
Analizar los principales indicadores que resultan de la encuesta, exponer los alcances y los límites también de la encuesta, analizar los avances respecto de la situación que relevamos de 2021, y bueno, también conocer cuáles son las opiniones y las sugerencias de las entidades reguladas que estuvieron participando a lo largo de esta iniciativa. Siguiente. Bueno, los objetivos principales de la encuesta, de acuerdo a cómo está pensada, son dos. Por un lado, la elaboración de estadísticas e indicadores, y por otro lado, en la construcción de un instrumento de autodiagnóstico que sirva para las entidades reguladas. En lo que respecta a la elaboración de estadísticas e indicadores, nos interesa, en primer lugar, conocer el estado de situación en materia de género y diversidad en el mercado de capitales, para luego elaborar indicadores que sirvan de insumos para diseñar políticas públicas que sean específicamente relacionadas a estas cuestiones en el mercado de capitales, y bueno, analizar los avances respecto de los años anteriores. Esta es la segunda edición de esta encuesta. Y en lo que respecta a la encuesta como instrumento de autodiagnóstico, es también, bueno, en primer lugar, un instrumento educativo que permite conocer integralmente las dimensiones a considerar para propender a la igualdad de género y oportunidades. Hacia adentro, digamos, de la organización, digamos, laboral y la estructura de cada entidad. Como instrumento de autodiagnóstico, entendemos que este es un instrumento que les permite a las entidades conocer en qué estado de situación se encuentran respecto de esas dimensiones evaluadas. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a la estructura, en la metodología de la encuesta, no sé cuál viene primero, la estructura. La estructura de la encuesta son 6 ejes y en total 14 preguntas. Los ejes son caracterización de la sociedad, composición del personal, políticas laborales para la promoción de igualdad de oportunidades, licencias, infraestructura, abordaje y prevención de las violencias por motivo de género. Como les comentaba Mónica, reformulamos la encuesta a partir de la primera edición que fue en 2021, y quitamos muchas preguntas, a nuestro entender, digamos, simplificamos la encuesta, diseñamos junto con la gente de sistemas de acá de CNB un nuevo formulario que a nuestro juicio nos parece mucho más digamos, amigable para que las entidades puedan contestar. Bueno, también en aras a obtener mayor participación de las entidades reguladas. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la metodología, bueno, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. En cuanto al universo a relevar, son todas las entidades reguladas por CNB, entonces no hubo un diseño muestral para la encuesta, no se hizo, y por tal motivo estos resultados no pueden ser considerados representativos de toda la cadena de valor del mercado de capitales. Y también otra, digamos, observación es que el universo relevado es distinto al de la edición 2021, porque bueno, no todas las mismas entidades que contestaron la encuesta del año pasado o del 2021 la volvieron a contestar el año pasado, a excepción de los mercados que sí la contestaron estas dos ediciones. La siguiente. Bueno, y ahora tenemos a Estefanía, que les va a contar sobre los resultados de la encuesta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar un poquito de los resultados de esta segunda edición de la encuesta voluntaria. Como decía Mónica al principio, cuesta todavía que las entidades puedan responder la encuesta, por más que entendemos que esta segunda edición fue bastante más simple que la anterior, pero bueno, siempre estamos abiertas a que puedan hacer sus comentarios y sugerencias, porque capaz que a nuestro juicio es un poco más accesible, pero no resulta muy accesible para el resto, así que cualquier sugerencia siempre es bienvenida.
Las respuestas recibidas que tuvimos el año pasado fueron 37, que incluyeron 4 marcados, una cámara compensadora, un agente de depósito, 18 emisoras y 13 entidades intermediarias. Fueron 9 encuestas adicionales a las que recibimos en el 2021, así que en eso de a poquito se va mejorando. Fueron 7 emisoras más respecto de 2021 y 2 entidades intermediarias más respecto de 2021. Para hacer el análisis de los resultados, lo que hicimos fue, al igual que hicimos en el 2021, desagregar las entidades. Por un lado, en los mercados y las cámaras compensadoras, bueno, en realidad algunos mercados tienen las cámaras incorporadas, otros no, así que hicimos toda una inclusión como conjuntamente, y después el resto de las entidades. Esto de alguna forma nos permitía comparar los mercados respecto de 2021, ya que fueron el universo completo que respondió y es como una categoría de regulado que respondió de forma completa, y hicimos el resto de las entidades como otra categoría para poder presentar los resultados. Bueno, una de las primeras categorías que relevamos fue la participación de las personas empleadas por género. Como vemos en el gráfico, vemos que las mujeres, dentro de la cantidad de personas empleadas en los mercados, el 36,5% son mujeres y el 63,3% de las personas empleadas en los mercados son varones. Es decir, que la participación de las mujeres es 26,8 puntos porcentuales menor a la de los varones. Y como vemos, respecto de 2021, que lo podemos comparar porque hay un universo que respondió de forma completa, esa diferencia era del 29,4 puntos porcentuales. Por lo que vemos que ha mejorado la participación de las mujeres en los mercados en cuanto a las personas empleadas en los mismos. Para el resto de las entidades, vemos que del total de personas empleadas, el 42,8% son mujeres y el 57,2% son varones. En este caso, la participación de las mujeres es 14,4 puntos porcentuales menor a la de los varones. Es importante también señalar que en estas entidades hay 4 personas que corresponden a la población travesti trans, hay 2 mujeres trans y 2 varones trans, por lo tanto también está bueno, visibilizar otras entidades, además para no caer en los binarismos de mujeres y varones, y lo bueno es que por ahí hay personas de otras identidades en las organizaciones, pero en los registros no es algo que solía relevarse, y ahora vemos que hay un relevamiento de otras identidades de género, por lo tanto comienza a visibilizarse que hay presencia de otras identidades en las entidades reguladas. Otra de las categorías relevadas fue la cantidad, las jefaturas medias o intermedias y altas en relación a los géneros. Y en cuanto a los mercados, vamos a empezar primero con los mercados, vemos que lo que hicimos fue dividir el total de puestos de jefaturas, tanto intermedias como altas, en 3 rangos: aquellos que tenían más del 50% de mujeres u otras identidades. En este caso eran todas mujeres, entonces vamos a hacer la especificación para no decir que hay otras identidades, o sea, no hay otras identidades relevadas en estos puestos. Después tenemos la categoría de entre el 25 y el 50% de mujeres y entre el 0 y el 25% de mujeres. Entonces vemos que los mercados todos los mercados tienen entre el 25 y el 50% de mujeres en jefaturas altas. En jefaturas intermedias, perdón. Y el 25%, es decir, uno de los mercados, tiene más del 50% de mujeres en las jefaturas intermedias. En el caso de las jefaturas altas, todos los mercados tienen entre el 25 y el 50% de mujeres ocupando los puestos de jefaturas altas. Para el resto de las entidades, como vemos en el mismo gráfico de recién, vemos que en el caso de las jefaturas intermedias, un poquito más de la mitad de las entidades, del resto de las entidades relevadas, tiene entre el 25 y el 50% de mujeres, es decir, ese es el rango que más se repite. Luego, el 23% tiene más del 50% y el otro 23% tiene entre 0 y 25% en los puestos de jefaturas intermedias.
En el caso de las jefaturas altas, vemos que hay un poquito menor de participación de las mujeres, vemos que ahí se eleva la cantidad de entidades que tiene entre 0 y 25% de mujeres, era del 23% en cuanto a jefaturas intermedias, y en el caso de jefaturas altas pasa el 41% de entidades tienen entre el 0 y el 25% de mujeres, el 47% tiene entre 25 y 50% de mujeres, y el 13%, es decir, acá ya es menos entidades que tienen más del 50% de mujeres en sus puestos de jefaturas altas. En los gráficos que siguen lo vemos como un poco mejor. Vemos que a medida que se va avanzando en la escala de jerarquía, es menor la participación de las mujeres. Vemos que en el caso de las jefaturas intermedias, el 43% son mujeres y el 50% son varones, y en el caso de las jefaturas altas, el 30% son mujeres, bien, y el 70% son varones. A este fenómeno lo conocemos, o la categoría que hemos utilizado para poder dar cuenta de este fenómeno, es la segregación vertical, o lo que le decimos los llamados techos de cristal. Es decir, que a medida que se avanza en los puestos de jerarquía, es más difícil para las mujeres poder alcanzar esos puestos. Cuesta más a las mujeres y a las disidencias o a otras diversidades poder, de alguna forma, subir en la escala jerárquica en los puestos de trabajo. Para el resto de las entidades, vemos que en el caso de las jefaturas intermedias hay 36% de mujeres y 64% de varones, y en el caso de las jefaturas altas también vuelve a bajar el porcentaje, el 26% de esos puestos son mujeres y el 74% de los puestos son varones, lo que también evidencia que en general en la cadena de valor del mercado de capitales, pero esto es un fenómeno que se repite en casi todo el mercado de trabajo, digamos, no es algo exclusivo del mercado de capitales, es algo que se puede observar en casi todos los sectores, en algunos más pronunciados que otros, ¿sí? Hay algunos sectores más masculinizados que otros, pero es un fenómeno que se repite, que les cuesta más a las mujeres poder avanzar en la escala jerárquica a medida que los puestos son cada vez más altos. Le voy a pasar la palabra ahora a Nicolás para que siga con el resto de la exposición. Bueno, muchas gracias, Steffi. Bueno, buenos días para todos y todas. Lo que vamos a ver ahora son las preguntas correspondientes a la dimensión de políticas laborales para la promoción de igualdad de oportunidades. En primer lugar, hicimos unas preguntas acerca de la institucionalización de la perspectiva de género, es decir, cuánto está presente la perspectiva de género en las diferentes políticas que tiene una empresa, una organización. En ese sentido, lo primero que preguntamos fue acerca de la existencia de áreas de género, de dirección, secretaría, oficina, en las empresas. Ahí tenemos que el 50% de los mercados y el 44% del resto de las entidades cuentan con una área específica de género, desde la cual poder implementar de forma, digamos, reconocida una política de género para la empresa, para la organización. Otra pregunta que hicimos es si existe una política de promoción de empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros. Eso el 19% de las entidades, el resto de las entidades reguladas contestaron afirmativamente. Pasamos a la siguiente. Ahí pasa Steffi. Es un dato positivo esto que sea el 19% que tenga una política específica para ese tipo, para las personas travestis, transexuales y transgénero. En el sentido, el Estado Nacional está en lo que es, hay una regulación que es el cupo laboral trans, pero bueno, como no hay para el ámbito privado que se impulse una política de ese estilo, es positivo. Otra cuestión es que preguntamos acerca de la institucionalización de la perspectiva de género, tiene que ver con las capacitaciones, que es algo fundamental para poder trabajar en lo que es perspectiva de género al interior de la organización. Vemos que el 75% de los mercados realizaron actividades de sensibilización y capacitación en perspectiva de género, diversidad y violencias durante el último año. Y dentro de quienes capacitaron, el 25% lo hicieron para todo el personal. Cuando las entidades, 25%,
75%, el 95% alcanzó con esas capacitaciones a todo su personal. Pasamos a la siguiente. Acá hacemos preguntas sobre la siguiente dimensión que tiene con las licencias, tanto para personas gestantes y no gestantes. Cuando preguntamos por licencia está muy vinculado a preguntarnos, a abordar acerca de la corresponsabilidad de los cuidados. De si una empresa promueve la corresponsabilidad de cuidados entre los géneros o no. Y esto se vincula bastante, por ejemplo, a esta cuestión que comentaba Steffi del techo de cristal, ¿no? Como pensar si la desigual carga de los trabajos de cuidados entre los géneros tiene una vinculación o no con esta diferencia de acceso a gráficos, en sentidos que tanto el Ministerio como hemos trabajado en la guía de recomendaciones para igualdad de género en mercados de capitales, es que planteamos estas licencias paritarias, entender licencias paritarias para una política de corresponsabilidad de cuidados. Lo que relevamos acá es que casi todos los mercados, casi el total de los mercados y el resto de las entidades ofrecen beneficios adicionales a lo establecido por la ley de control de trabajo en relación a licencias para personas gestantes y no gestantes. Si vemos qué beneficios son los que se destacan, vemos que se destaca el teletrabajo y la flexibilidad horaria, y siendo otorgados en mayor proporción a personas gestantes frente a las no gestantes. Y en el caso de las recuperaciones paulatinas, en caso de gestación y adopción y extensión de periodo de lactancia, el porcentaje de entidades que brindan estos beneficios son menores. Es el 20% en el caso de los mercados y el 50% para el resto de las entidades. Hay otras cosas que preguntábamos acá, que están bastante en la agenda, como son, por ejemplo, la extensión de licencia con goce de sueldo para personas no gestantes, que tiene que ver con esto que charlábamos de la corresponsabilidad de los cuidados. Sí, lo que notamos es que estos beneficios se han incrementado con respecto a 2020, a la encuesta anterior. Pasamos a la siguiente. Un campo sobre, también en línea de el abordaje de los cuidados, sobre la infraestructura de cuidados. Por un lado, un mercado ofrece beneficios económicos para cubrir los gastos de cuidado infantil, es decir, para las personas de los niñas entre 45 días y 3 años de edad. El resto, y en relación al resto de las entidades, tenemos que el 44% cuenta con lactario, espacio de lactancia, y el 41% del resto de las entidades ofrecen beneficios económicos para producir gastos de cuidado infantil. Esto está bastante en la agenda porque está entrando en vigencia la reglamentación del artículo 269 de la Ley de Control del Trabajo, que justamente regula esto de los espacios de cuidado, ¿no? Espacios de cuidado de la infancia para niños y niñas de 45 días a 3 años de edad, que puede ser o proviene de un espacio de cuidado en el propio establecimiento, para los establecimientos que tienen más de 100 personas empleadas, o también puede ser con el beneficio económico para cubrir esos gastos. Lo último que hoy lo que relevamos es que ninguna de estas entidades, de las entidades del mercado de capitales, cuenta con espacio de cuidado infantil en su infraestructura. Si en sí se hace, se cubren gastos para cuidar. Pasamos a la siguiente. ¿Queda una? Sí, queda violencia. Esto lo preguntamos siempre, es acerca de la existencia de protocolos para abordaje de violencia de género. Acá tenemos que el 50% de los mercados cuentan con un protocolo para abordaje de violencia por motivos de género. Esto es el mismo dato que teníamos para lo que es 2021. Y con respecto al resto de las entidades, tenemos que el 56% cuenta con un protocolo para abordaje de violencia de género. Pero con esto le paso a Susi en nuevo. Bueno, gracias Nico, gracias Tefi. Ahí va. Todo ese gráfico. Bueno, como conclusiones podemos recalcar esto que ya venimos repitiendo, que la cantidad de encuestas nos impide, digamos, hacer un análisis exhaustivo del estado de situación en materia de géneros y diversidad en toda la cadena de valor, que es un poco el objetivo de la encuesta, como les contábamos al principio. Pero aún así los resultados nos brindan una aproximación del estado de situación y sirven como insumo para la elaboración de ciertas políticas.
Se evidencian, como decían Tefi y Nico recién, algunos avances respecto de la edición pasada en relación a la participación de mujeres y de LGBTI+, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, personas trans en general, y otras identidades, en el personal de los mercados, en el acceso a cargos jerárquicos y también los beneficios de licencias que se brindan a personas gestantes y a personas no gestantes. Los datos nos revelan que tanto los mercados como el resto de las entidades están trabajando en materia de igualdad de géneros y oportunidades, pero digamos, de los resultados relevados y de lo que expusimos se destaca la necesidad de promover políticas con perspectiva de género, tales como la promoción de espacios de cuidados en la infraestructura, digamos, de las entidades, la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado, que quiere decir que tanto, digamos, los gestantes como los no gestantes tomen la responsabilidad de realizar los trabajos de cuidados hacia adentro de sus familias de manera más equitativa, para que esta responsabilidad no recaiga sobre todo en las personas gestantes, que bueno, en general son las madres, y también en la elaboración y la implementación de protocolos para el abordaje, la erradicación de la violencia de género, que es algo muy, muy, digamos, importante en lo que tiene que ver con la permanencia, el acceso a la permanencia y también digamos, el acceso a cargos de mayor LGBTI+, como también las áreas de género. Bueno, y estas son algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar, y nos interesa también que nos escriban con sus comentarios o con sus sugerencias, quienes pudieron contestar la encuesta y quienes no lo pudieron hacer, con sugerencias para cómo poder mejorar este instrumento para que sirva efectivamente como una herramienta para las entidades reguladas. Así que bueno, ahí tienen el contacto, politicasdegénero@cnb.gov.ar. Bueno, eso es todo por ahora, y ahora le paso la palabra a Adriana para que ya nos cuente. Gracias, Susi. Bueno, algo adelanté cuando tomé la palabra al principio. En estos minutos que nos quedan, nuestro interés es presentarles, contarles una herramienta específica que tiene el Ministerio de las Mujeres para acompañar a las distintas organizaciones del mundo del trabajo en la implementación de medidas. Esto que decía Susi, se identifica que es necesario profundizar y avanzar en la implementación de acciones, nuevas políticas. Entonces, en ese trabajo nosotras queremos acompañarles y para eso creamos un sello, que ahí voy a pasar a compartir la pantalla. Entonces, les cuento un poco más de qué se trata. Está un poco, ¿se ve bien? Sí, ahí está. Si no se ve, por favor me avisan, porque yo veo... No está en modo presentación, Adri. Ahí se va a poner, está un poco lento, me parece, sí. Pero yo ya lo veo, así que ahora va a llegar, en algún momento va a llegar. Bueno, mientras voy haciendo como una breve introducción del programa. El Programa Nacional Igualar es un programa que nace junto con la creación del Ministerio en diciembre del 2020, forma parte de una dirección nacional de políticas integrales para la igualdad, que a su vez forma parte de una subsecretaría de políticas para la igualdad y una secretaría de políticas de igualdad y diversidad. Desde este programa venimos trabajando de manera conjunta con CNB desde diciembre del 2020 y con otros organismos y también con otras organizaciones del mundo del trabajo, empresas privadas, empresas con participación mayoritaria del Estado y con sindicatos. El recorrido que hicimos desde el 2020 hasta
el año pasado nos permitió identificar que era necesario crear una herramienta específica para acompañar a aquellas organizaciones que quizás ya habían comenzado a implementar algunas medidas en pos de la incorporación de mujeres y diversidades, o en pos de ampliar licencias, por ejemplo, para personas gestantes y no gestantes, acompañarlas en profundizar esas medidas. Entonces, en diciembre del año pasado, lanzamos esta herramienta que se llama Sello Igualar, que voy a pasar a contarles un poco de qué se trata. El sello Igualar, nuestra intención con el sello Igualar es, tiene como dos patas: acompañar esto que vengo diciendo y también reconocer, fundamentalmente reconocer, a partir de que las organizaciones hagan una revisión interna, un diagnóstico, la encuesta, como fue planteada junto con CNB, revisen sus distintas dimensiones en relación con la igualdad, vean en qué situación están y reconocer aquellas en las que están, que han avanzado, y acompañar en avanzar en aquellas en que por ahí todavía falta modificar algunas cuestiones. Entonces, el sello tiene una duración de 6 meses. Lo que le proponemos a las organizaciones es firmar un acuerdo. Adri, una cosita. Sí. No se estaba viendo como presentación, no sé si... Oh, no se ve Lo bien. puedo compartir. Yo lo veo. Lo puedo compartir yo, si no, no hay problema. Dale, dale. Yo porque lo veo como viendo presentación, Dale, compartilo a vos. Quizás no se compartió esa parte, por eso. Ahí yo... Bueno, a ver, ahí dejo yo, salgo yo. Sí, ya lo comparto. A ver. A ver si pude salir, porque también salí del compartir. Sí, ahí está. Se ve, ¿no? Ay, perdón. Yo lo veía como presentación, entonces pensé que por ahí llegaba más tarde, pero llegaba. Decime dónde estamos y... Ahí, acá. Igual simplemente de esta filmina. Perfecto. Es eso, que las organizaciones destinatarias de este sello son las empresas privadas y las empresas de participación mayoritaria del Estado, que tiene una duración de 6 meses, y ahora paso a detallar un poquitito más cuál es la propuesta en estos 6 meses. Ahora sí pasa la pregunta. Bueno, este sello tiene 4 etapas. Una primera etapa en donde primero les proponemos a las organizaciones la firma de un compromiso, es decir, un documento en donde la organización, la empresa, se compromete a trabajar durante 6 meses de manera conjunta con el ministerio para la implementación de algunas medidas. Es un periodo corto, esto lo hicimos también producto de la experiencia, de lo que fuimos aprendiendo conjuntamente con las empresas estos 3 años. Es un periodo corto que nos permite establecer uno o dos objetivos claros, llevar adelante las medidas y luego de esos 6 meses evaluar y obtener un reconocimiento por su implementación. Luego de la firma del compromiso, que tiene como 2 partes, es una carta de adhesión y después hay una firma de convenio entre el ministerio y la empresa, viene la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico, que es un poco lo que proponemos también con la encuesta de la CNB. Es va un poquito más en profundidad, porque como vamos a acompañar la realización de ciertas medidas, no sé, desde capacitaciones hasta elaboración de protocolo, vamos a preguntar un poquito más en detalle algunas cosas en este diagnóstico, pero en líneas generales, para aquellas que ya, por ejemplo, completaron el diagnóstico, la encuesta de CNB, tienen gran cantidad de la información relevada y armada para completar el diagnóstico. Ese es un paso que estaría adelantado. Luego del diagnóstico viene la tercera etapa, que es el plan de acción. El sello tiene un plan de acción que consta de 25 medidas, que le llamamos medidas para la igualdad, que pasan desde
incorporar una mesa de género si la organización no la tiene, crear un área de género si no la tiene, generar capacitaciones en términos de género y desigualdad, bueno, establecer procedimientos para acceso de mujeres y LGTBI+ a la empresa. Son distintas acciones que los que les proponemos no es que hagan las 25 medidas en los 6 meses, sino que luego del resultado del diagnóstico, evaluamos de manera conjunta el estado de la empresa, evaluamos de manera conjunta a qué se puede comprometer durante estos 6 meses a trabajar de manera interna y qué es lo más urgente y relevante que podemos tomar para estos primeros 6 meses. Se eligen de esas 25 medidas algunas y trabajamos en pos de conseguir los resultados con esas medidas. Y por último, una vez que se cumplen el plazo de 6 meses, se hace desde el equipo del sello y la empresa una revisión de los avances, se evalúa si se logró el objetivo planteado en relación a la medida y se entrega una distinción a la empresa, que es el sello de empresa comprometida con la igualdad. O sea, el objetivo que tenemos desde el Programa Nacional Igualar es que todas las empresas que pasen por el proceso del sello obtengan una distinción en términos de compromiso con la igualdad. Lo que vamos a evaluar es si está en un nivel inicial, intermedio o avanzado de ese compromiso, y ese nivel va a depender de la cantidad o la medida y la profundidad que tengan las medidas que hayan podido implementar. Digo, por ahí, para aclarar un poco más esto. Nos encontramos con alguna empresa que ha realizado alguna capacitación. Gracias, Nico, porque yo sigo y seguimos con el PPT. Nos encontramos con una empresa que, por ejemplo, realizó capacitaciones en desigualdad de género, tiene una mesa y además amplió licencias, por ejemplo. Entonces, en función de esas 3 medidas, quizás esa empresa obtiene el sello de nivel inicial de compromiso con la igualdad de género y diversidad en el mundo del trabajo. Aquellas que quizás hayan avanzado en más medidas o en medidas que consideramos que van más al hueso de la desigualdad, pueden obtener un nivel intermedio o avanzado. Pero todas, una vez que finalizan el sello, obtienen una distinción. Eso a nosotros nos parece fundamental porque una de las cosas que queremos resaltar es que la intención del Ministerio es reconocer también a las organizaciones, no solo acompañarlas, sino reconocer el trabajo que vienen haciendo y que van a hacer en estos 6 meses en pos de la igualdad de género. A ver, pasemos a la siguiente. Bueno, igual no es mucho más. Digo, una vez que hacemos esa entrega, que se cumplen los 6 meses, se puede renovar automáticamente el siguiente periodo de 6 meses para seguir trabajando. Aquellas empresas que tienen intenciones y están en condiciones de seguir implementando políticas y medidas, se renueva automáticamente el acuerdo, seguimos otros 6 meses más y cumplidos esos 6 meses, por ejemplo, la empresa puede obtener un nivel mayor del sello, nivel avanzado, por ejemplo, en el caso de que lo haya alcanzado de compromiso con la igualdad. Y por último, en esta filmina tenemos los beneficios que nosotras identificamos de sumarse al sello Igualar y de formar parte de manera conjunta con el Ministerio y con otras organizaciones del proceso del sello. Estamos conformando, y a medida que se sumen más empresas va a ser mucho más grande y mucho más fructífera, una red de empresas en donde se generan los intercambios y los avances, se comparten, digamos, los avances que hacen las empresas en este sentido, se visibiliza mucho el trabajo que hacen, tanto a nivel del sector, como a nivel nacional, como a nivel internacional. Ustedes saben que en muchos sectores
a nivel internacional la implementación de políticas de género y de diversidad empieza a ser un requerimiento para acceso a distintas instancias, no solo de visibilidad, sino también de créditos, por ejemplo. Entonces, también formar parte de una red, contar con un sello que reconozca el trabajo de las empresas, también posiciona a estas empresas en un mejor lugar de cara a estos espacios. Bueno, y por último, la alianza con otros organismos, que este es un ejemplo claro y muy fructífero, la alianza con la CNB, pero también tenemos alianzas con otros organismos del Estado que también pueden traer el acceso a algunas otras instancias, ya sea de visibilidad o de algunas otras herramientas de otros organismos. Una más que creo que tenemos el mail, bueno, esto. Acá les dejamos el mail del programa, en donde pueden escribirnos si quieren más información, porque hicimos como una presentación muy breve para que no se haga muy extensa la presentación total, pero nos pueden escribir ahí, les mandamos más información, tenemos documentación sobre el sello, podemos organizar también, si quisieran, alguna otra instancia de intercambio sobre este sello, para que se saquen dudas y también veamos la mejor manera para que puedan sumarse. Nada más por acá, o salvo si alguno tiene alguna consulta, las podemos responder, y si no, ahí en el mail queda disponible también. Bueno, le abrimos este espacio para comentarios, preguntas, inquietudes. Si alguien se anima. Bueno, si no tenemos... ¿Puedo hacer una Sí, sí. pregunta? A mí me pareció que la encuesta, nosotros la contestamos. A ver, el mercado de capitales tiene un montón de agentes con personal escaso, ¿entendés? 20 operarios. Por eso el índice del 25 al 50 es tan alto. Sí. Una organización de 9 personas, vos tenés 3 agentes femeninos y está cumpliendo ese 33%. Parece que la encuesta tiene un diseño que no permite leer la realidad del mercado. En este punto, ¿no? Es decir, porque, ya te digo, a ver, yo creo que hay un problema de diseño para enterarnos de lo que pasa. Porque la información que les da no nos acerca a la realidad de lo que está pasando. Yo lo veo desde la matemática, ¿no? Yo soy matemático, entonces es información que oculta lo que queremos saber. Claro. O sea, ¿Entiende, no? Esos sería... percentiles que ustedes armaron no nos dan, porque ya te digo, la mayoría de las entidades encuestadas, aunque han sido pocas, van a cumplir con ese percentil del 25 al 50. Es muy difícil no cumplirlo. Estamos, ¿sí? Porque para tener menos del 25 casi no tendría que haber un agente femenino, ni pasar por la puerta. 2. Claro, sí. ¿Se entiende? Ese es un tema. Y hay otro tema que a mí me preocupó cuando ya diseñamos temas de sistemas, es que los bancos, que son la puerta de entrada de los cuotapartistas, básicamente, bancos, siguen preguntando si el inversor es mujer, varón o no binario. Eso me parece terrible. Porque en la pregunta está la discriminación. ¿Y por qué? Porque una persona tiene un solo quit, ¿ok? Y una persona tiene solo una cuenta monetaria ¿cómo se llama? Asociada. Esto se le pregunta solo a las personas físicas. Las empresas no tienen género. Entonces, preguntarle
es hacer una respuesta que va en contra de la igualdad. Es una persona, tiene un quiz, tiene un documento, listo. No, a mí, la verdad que como administrador de sus recursos no me importa si es mujer, varón, transexual, se percibe Claro. gaviota, no me Bueno, pero importa. justamente, Y o eso sea, es un problema, no, pero eso es un problema. por, ¿Por qué? Porque claro, ahí viene la discriminación que está como atrás de atrás. Ahí, cuando vos tenés que diseñar un sistema, todos los sistemas estaban diseñados en 0 y 1, ¿sí? Sí, no. Entonces, 1 era masculino y si no era masculino para la máquina, era otra cosa, no importa, era un 0, ¿ok? ¿Hasta ahí me siguen? sí, En el sí, diseño del programa, ¿ok? Entonces, cuando vos tuviste que introducir una tercera opción, implicó un esfuerzo de programación, aunque parezca mentira, interesante, no hay una, todo se funciona. Mandamos naves a Marte. Pero es mucho más sencillo para los sistemas y más igualitario para todos, preguntar tu número de documentos. Y ya claro. está. El tema es que después, o sea, las encuestas no, o Y sea, ya no van no a quedan reflejar libretas quiénes son esos cívicas. inversores. O sea, es importante saber quiénes son esos inversores porque un dato que estamos conociendo, digamos, a partir de las pocas encuestas y estadísticas que tenemos, es que las mujeres invierten en mucho menor cantidad y las personas LGBTI más también, justamente porque el acceso digamos, al sistema bancario y sobre todo a los sistemas financieros es muy restringido para las mujeres y para las personas LGBTI más por cuestiones de educación, pero también por cuestiones económicas. Y respecto del primer comentario, Daniel, nosotras dijimos al principio o al final que esta encuesta, digamos, no usamos un muestreo. Entonces, o sea, la dirigimos hacia todo el universo de entidades reguladas por la CNB. Entonces ahí tenemos una cuestión estadística, digamos, de que, bueno, todas más o menos son iguales. Y en ese sentido es que pedimos la colaboración de las entidades, porque si podemos realizar un muestreo, quizás digamos, la muestra que tengamos al final sería más representativa. Eso está. Y en cuanto a la obligatoriedad, la CNB tiene, no sé si están algunos de los directores, Sebastián se fue y Erpen también, no sé. Si tenían Se podría, claro, se podría poner pedir una nota en los balances haciendo el detalle de esto. Sí, estamos intentando ver qué preguntas podemos, de la encuesta, podemos incorporarlas al reporte del Código de Gobierno Societario, cosa que, bueno, ahí podamos tener algunas estadísticas o algunos instrumentos que hagan a la igualdad de géneros y oportunidades. Pero bueno, también los instrumentos que son, digamos, obligatorios es bastante difícil, digamos, de Sí, y incorporar. la otra cosa que vi que que tampoco se lee bien es, si bien es cierto que a los cargos superiores se ve que como hay una menor participación, pero eso tiene que ver con la estadística de base, está claro, ¿no? El porcentaje, claro, porque vos tenés que medir el porcentaje de lo inicial, cómo llegan a los cargos superiores. Nosotros acá en la empresa te diría que es totalmente igualitario el poder de decisión. Ahora, a la gerencia general llega una sola persona, ¿ok? Claro, sí, pero digamos, Perdón, yo tengo la- 5 candidatos, de los cuales 4 son hombres, porque eso en la política es reciente. La gente que llega a la gerencia general tiene en la empresa 20 años. Entonces, es gente que arrancó su carrera dentro de la empresa hace 20 años. sí, Entonces, pero bueno, yo tengo también para los tenemos, candidatos 4-1, obviamente es más probable, con un problema sí, estadístico. seguramente, Claro, sí, ese es el tema de por cómo eso corregir, no, claro, pero digamos, por eso cómo hablamos de medimos puestos eso. gerenciales que tiene que ver, o sea, no capaz con el presidente o el gerente general, que en general es varón, aunque digamos tenga 40 años, porque puede ser también una mujer de 40 años. En el banco tenemos eh, una gerente general, que es María Barros, y es la presidenta del Banco Nación y la gerente general son, bueno, Silvina Bataki, todo el sí, mundo la conoce, y María Barros. sí.
el tema con digamos, nos interesa ver cómo las mujeres y las LGBTI+, les cuestan en general acceder a los puestos de dirección. Y es lo que, Sí, yo digamos, creo que tiene que ver un observan poco las con la historia de también, no solo en la la nuestra. historia de la sociedad, ¿no? Es decir, ya te digo, por ejemplo, nosotros, un gerente general tiene 20 años acá. Bueno, hace 20 años había más chicos que chicas. Entonces, la proporción, entonces, para medir bien tenés que decir, bueno, cómo es el tema de... Y después, otra cosa que es muy importante, que hay una gerencia, y yo tengo todos hombres en el área del sistema. Pero no porque queremos tener hombres, es porque no hay mujeres que se presenten en proporción, sobre todo en los cargos de abajo, porque yo puedo conseguir diría, un gerente de sistemas, eso no es problema, hay muchas. Lo que pasa es que esto, en las carreras de la gente, es por mérito, esfuerzo, permanencia, y conocimiento un poco de la cultura de la empresa, y hace 10 años eso era distinto, entonces yo o no le doy la oportunidad al personal, pero de acá a 10 años, Pellegrini solo va a poder tener un gerente de sistema que sea hombre, porque tengo todos chicos que están ahí. ¿Se entiende? Claro. No logré incorporar, ¿por qué? Porque todos tienen más de 5 o 6 años, pero para tener gente de sistema esa permanencia es un logro, ¿no? Entonces, Eso que todo contás, eso... Daniel, Sí. es real, tiene que ver con esto que decimos un poco de la segregación horizontal, de cómo los sectores productivos hay, la cuestión de género se ve, es muy visible, en los sectores por ahí industriales, en los sectores tecnológicos, está mucho más masculinizado, entonces hay que hacer todo un trabajo que tiene que ver primero con incentivar a que más mujeres entren en las carreras de programación, es todo un camino Claro, que yo que tiene coincido un con montón vos, de por aristas. ejemplo, en nuestro club de Después, en planeadores... los sectores más educativos, de sectores más relacionados a los cuidados, se evidencian muchas más mujeres. Bueno, eso tiene que ver también con cómo los estereotipos sociales han permeado, en el mercado de trabajo, y entonces hay como una historia en donde hay Claro, entonces trabajos que han sido... corregir eso es lo que tenemos No, que lograr. No, es sí. decir, corregirlo Buen en el día, andar, si no, buen no va a día. funcionar. Laura Hola, Roca es mi Laura, ¿cómo nombre. estás? Yo trabajo en compañía financiera, en realidad en Stellantis ahora, que es una empresa industrial, pero bueno, yo estoy en la parte financiera. Y yo coincido un poco ahí de lo que dice Daniel respecto de como la discriminación que quizás genera esto. Y a mí, yo trabajo mucho dentro de la empresa, se hacen muchos programas, hay muchos programas que vienen desde Brasil. Brasil tiene un problema quizás importante como país, ¿no? De discriminación hacia determinadas personas. Bueno, pero digo, cuando yo completo estas encuestas, y me pasa igual en el trabajo, y me dicen, bueno, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Eso, digamos, yo lo tengo claro porque tengo una base de datos. Pero cuando me dicen, ¿cuántas personas trans? Mi respuesta siempre es la misma. Yo no sé quién es trans y quién no, y quién es lesbiana y quién no. Y la verdad que hay un punto en el que para el trabajo, para mí no es relevante. Es decir, un poco lo que decía Daniel, somos todas personas. Y yo digo, ¿cómo yo sé si alguien del directorio, como decía Daniel, bueno, él dice, yo en el directorio tengo X cantidad de hombres, X cantidad de mujeres? ¿Y cómo podemos saber si alguno de esos hombres o alguna de esas mujeres son lesbianas? Está bien que yo vaya a cada uno y le pregunte, ¿usted es lesbiana? ¿Usted? Digo, es ahí donde quizás los números se tornan difíciles de evaluar, porque yo tuve que completar la encuesta y dije, no tengo lesbianas, no tengo homosexuales, o no tengo personas que estén dentro de este grupo. Pero no las tengo porque no levantaron la mano y no me lo dijeron, o porque... Y también esa encuesta entonces está sesgada, porque podría verlas y yo no lo conozco. Y me parece que eso es un poco lo que plantea Daniel. No sé si, Daniel, yo te entendí bien en esto que vos Sí, decías. también es exactamente todo eso. A ver, a mí me pasa que yo tengo un chico que es homosexual, no tiene ningún problema, pero no lo tengo declarado en ningún lugar, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hago? A mí No, me parece, entonces, o Claro, al ese es gerente el de personal punto. le parece.
Como no Y tienen la realidad derecho. es que para el trabajo diario, a nadie No, le no tiene que influye en importar nada, pero qué nada. hace esa persona fuera del trabajo, si tiene No me una relación con un importa. hombre, con una mujer. A mí no me interesa eso, pero digo, no me interesa en el sentido de, no es que no me importa la persona. La verdad que lo que él haga con su vida es algo tan personal que no influye en el trabajo eso. Porque aparte no se lo Bueno, preguntamos perdón, cuando Me ingresa. quiero tomar la me parece que palabra Adriana sí quiere contestar. también un poco y sumarme al intercambio, que por supuesto es interesante. Sí, es que lo digo, a ver, para conocer un poco más. Sí, por supuesto. A mí lo que me parece importante es que, o por supuesto que las posturas que ustedes traen de que a ustedes no les influye en esto, en el trabajo, es lo que pensamos. Quiero decir que no es lo que ocurre en todos lados, incluso en las propias, probablemente en sus propias organizaciones ustedes tienen esa actitud y quizás no todas las personas tienen esa actitud. Cuando nosotras planteamos o cuando se plantea la necesidad de tener datos, no estamos hablando de, en términos de discriminar, podríamos pensar en términos de una discriminación positiva, identificar a quienes tenemos como trabajadores y trabajadoras para generar las acciones, que esto que decía Susi, si nosotros identificamos que las mujeres acceden menos al mercado financiero, si lo podemos discriminar, podemos tomar decisiones y podemos generar acciones para intentar revertir eso. Si no lo sabemos, si no tenemos discriminado esto, difícilmente podamos tomar acciones que intenten revertir esta desigualdad. Entonces, me parece que avanzar en tener datos discriminados por género fundamentalmente tienen que ver con eso, con poder realmente intervenir en las situaciones que son muy desiguales. Después, por otro lado, con respecto a cómo preguntamos, o sea, nosotros la propuesta que hacemos es LGTBI+, en donde se incluye travestis, transexuales, transgénero y otras identidades de género. Por supuesto que sí, no, o sea, ustedes están haciendo un relevamiento de lo que ustedes tienen, conocimiento, los registros históricamente en nuestro país solo relevaban mujeres y varones, hace muy poco tiempo somos binarios, entonces hay cierta información relacionada con el queer y con lo que ustedes vienen registrando de sus trabajadores que no van a contar, y está bien. Lo importante es que habilite quizás otro tipo de acciones dentro de la organización. Es, bueno, yo solo tengo mujeres y varones. Efectivamente, solo tengo trabajadores y trabajadoras que se identifican con el género masculino y femenino, nada más. Bueno, puedo, si me interesa, puedo avanzar en ver algún otro tipo de trabajo al interior de la organización para que las personas, por ejemplo, que quizás no informaron a recursos humanos que hicieron un cambio de identidad, estoy hablando del cambio de identidad de género, travesti, transexual en el DNI o no binaria, pero ese va a salir en el DNI, lo informen, por ejemplo. También no es, quizás es como el puntapié, relevar la información de esta manera para que al interior de la organización, al interior de la empresa, se empiecen a mover estas cuestiones de manera tal de que se haga un relevamiento, por ejemplo, de personal, en donde podamos ver si nuestros registros son acordes o no, reflejan realmente nuestra planta trabajadora. Digo, no, la idea no es quedarnos con este dato nada más. Bueno, esto es así y no tengo, sino que el diagnóstico, la encuesta, habilite a generar, quizás empezar a hablar de otros temas en la organización o empezar a hacer algunos relevamientos, como lo que decía recién, o implementar otras medidas, digo, si fueran necesarias. Es como el puntapié inicial. Comprendo. Simplemente como eso. Y una cosita ahí, para complementar lo que decía Adri, en ese sentido preguntamos, como está en la encuesta, y en la mayoría somos en la encuesta del ministerio, preguntamos por identidades de género, no preguntamos por orientación sexual. Eso no estaría bueno que una área de recursos humanos, una gerencia ande preguntando a las personas empleadas sobre orientación sexual. Eso siempre preguntamos por identidad de género en los términos que comentaba Adriana. Ok.
Bueno, si alguien más quisiera hacer algún comentario. O sea, estos comentarios nos sirven a nosotras para mejorar la herramienta, y bueno, también en base a lo que decía Daniel recién, es una herramienta que para nosotros también es nueva. Este es nuestro segundo año, y bueno, o sea, lo ideal sería poder armar digamos, una muestra, y tener una mejor representación del sector. Pero bueno, eso también se construye con el tiempo, digamos. Sí, incluso solo como un breve comentario, esto que traía Daniel, de que quizás ahora por el acceso a las gerencias, por ejemplo, tiene que ver con una carrera dentro. Bueno, tener el dato hoy nos permite no cambiarlo para mañana, aunque incluso, digamos, hay empresas en donde se puede, no digo que sea este el caso, pero en donde se puede establecer ciertos criterios de priorización cuando es necesario incorporar trabajadores o trabajadoras nuevas. Digo, lo que permite tener el dato es ir a lo largo, en un mediano plazo, implementando medidas que quizás en un mediano o largo plazo nos permitan tener mayor cantidad de mujeres y otras diversidades en esas gerencias. Primero, bueno, hay que tener una planta de trabajadoras más diversa, bueno, pero tenemos que hacer algo para que eso ocurra, tomar otro tipo de medidas, no sé, priorizar alianzas con instituciones de formación, por esto que decía Daniel, que quizás no identifican que hayan mujeres en sistemas. Bueno, hoy en día hay un poco más, hay distintas organizaciones que se dedican a la formación específica de mujeres o a visibilizar que sí existen mujeres en el área de sistemas, en mucha menor medida, por supuesto, porque el sesgo, como decía Steffi, el sesgo de género también está en la formación y es algo que también se trabaja, pero bueno, tener el dato nos permite ir planificando de acá a mediano y a largo plazo cómo modificar, cómo generar el acceso de mujeres y diversidades a la planta trabajadora, a las gerencias y a los directivos. Nada más. Bueno, les agradecemos mucho a todas las personas que participaron, y también sobre todo a quienes contestaron la encuesta, que sabemos que hay muchas entidades que la contestaron estos 2 años, así que bueno, las incentivamos para que se sumen a estas iniciativas, y cualquier comentario o cuestión nos lo compartan a politicasdegénero@cnb.gov.ar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Gracias a todas y todos. Que anden bien. Chao. Sí, Gracias, esto hasta luego. vamos a subir estos resultados en el acceso de género. Gracias. Chao, buen día.